Es posible restaurar completamente el Palacio Dahmer y transformarlo en un palacio legendario, mejor que como era antes. Lo que vamos a ver es la transformación que nadie en Estados Unidos creyó posible, y todos decían que era imposible que sucediera. Lo que ocurrió con este palacio no fue un simple accidente, fue una explosión enorme que destruyó completamente el palacio y lo dejó inutilizable. Frente a ustedes se encontraba uno de los palacios más famosos y lujosos de Estados Unidos. Este palacio, que antes se vendía por millones, ahora se vendía por mucho menos. Los ingenieros decían que cada centavo invertido sería enorme, pero había una pareja de locos muy parecida entre sí, que tenía un gusto especial, y decidieron comprarlo. No se sabe si encontraron su dinero en la calle o si realmente eran locos, pero decidieron arriesgar todo el dinero que habían ahorrado en sus vidas en una estructura y algo de madera. Luego vivieron los 18 meses más difíciles de sus vidas. Estuvieron llenos de problemas, accidentes y gastos enormes. Pero de repente encontraron un tesoro escondido en el palacio. Esta es la historia de un palacio que todos decían que era imposible de restaurar. Y ustedes pensarían que esta pareja probaría lo contrario. Veamos desde el principio. La noticia que vieron en la televisión decía que el palacio había sufrido una explosión enorme. Lamentablemente, los servicios de rescate no pudieron controlar el incendio hasta que el palacio quedó completamente destruido. Este palacio, que antes era uno de los más lujosos del país, se convirtió en ruinas, literalmente. Después de unos días, el palacio volvió a ponerse a la venta en Internet, en un sitio que ofrecía alrededor de $1.000.000. Pero el palacio era muy grande, construido sobre un terreno de aproximadamente 5 acres. Y además tenía una casa de huéspedes al lado, que por suerte no se había visto afectada, y logró sobrevivir a la explosión. Cuando la historia se hizo famosa, el palacio fue visitado por varias personas. La pareja decidió comprar los boletos de inmediato y verlo por primera vez en su vida en persona. En ese momento, comenzó la carrera en la competencia por el palacio. Tan pronto como llegaron y vieron el estado del palacio, completamente destruido y quemado de arriba abajo. En ese momento, se dieron cuenta de que la rapidez no estaba a su favor. Cada rincón del palacio todavía tenía olor a humo. Y tan pronto como comenzó la visita, les dijeron que otro comprador venía en camino para ver el palacio también, y que debían tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas en cuestión de pocas horas. Ahora entendían que debían evaluar la situación en la que se encontraban, ver si realmente valía la pena invertir en el palacio y, lo más importante, decidir si realmente podían devolverlo a su estado original y hacerlo incluso mejor que antes. Finalmente, decidieron arriesgarse, asumir el riesgo y comprar el palacio. Mucha gente estaba interesada en la propiedad, pero solo una persona decidió comprarla. Los compradores eran una pareja llamada Mike y Linda. Y ahora el destino del palacio estaba en sus manos. Estaban muy felices y no tenían ni idea de los desafíos que enfrentarían más adelante. El palacio original fue construido en 1997 en Nashville, y hace apenas 2 años su propietario decidió renovarlo desde cero. La renovación duró 2 años completos, pero justo cuando estaban por terminarla, ocurrió el desastre que vieron. Como pueden observar, todo comenzó en este lugar, y la causa del accidente fue un problema en la biblioteca donde los trabajadores estaban pintando con químicos que provocaron un incendio. Ese fue el comienzo. Luego el fuego se propagó rápidamente por todo lugar, alcanzando cada habitación y finalmente extendiéndose por todo el palacio. Solo una persona resultó herida, y no hubo víctimas fatales. Antes de mover cualquier cosa, necesitaban un plan sólido que permitiera restaurarlo al estado original de la mejor manera posible. Lo mejor que hizo Mike fue contactar al contratista James, quien trabajaría con él y su equipo para convertir estas ruinas en un palacio hermoso nuevamente. En este equipo había un hombre llamado John, que era experto en todas las áreas de construcción literalmente, y además había trabajado con los dueños anteriores, por lo que conocía cada rincón del palacio antes del desastre. Ahora regresaba con toda su gran experiencia para ayudar a reconstruir el palacio. John tenía una sorpresa para Mike. Había una habitación secreta en el palacio que él no conocía en absoluto. Mike estaba asombrado y se sentía como si estuviera dentro de una película. Pero las sorpresas no terminaban ahí. El palacio estaba lleno de piedras preciosas que habían sido muy bien conservadas. Estas piedras podían venderse por una buena cantidad de dinero. También había un candelabro hecho de 100 piezas de cristal valorado en $12,000, y una bañera con forma de cascada hecha de mármol romano
con un precio de $13,000. Además, había muchísimo mármol en todo lugar, y John decía que su valor era muy alto. Si lograban conservar estas piezas y venderlas, podrían recuperar parte de los gastos de renovación, que serían enormes. Después de una semana completa de recorridos, inspecciones y planificación cuidadosa, derribaron la primera pared, revelando la cantidad de daños que estaba oculta detrás. Necesitaban vaciar toda la casa de cada objeto que contenía y efectivamente comenzaron a retirar todos los elementos esenciales del palacio. Una vez que terminaran, los ingenieros evaluarían si podrían restaurarlo o si tendrían que derribarlo completamente y empezar desde cero. Esta decisión representaba un gran riesgo para toda su inversión. La bañera romana, valorada en $13,000, era demasiado cara y no podían dejarla expuesta al clima y la humedad, por lo que era necesario trasladarla. La bañera pesaba 410 kilogramos, por lo que un grupo del equipo la movió cuidadosamente fuera del palacio. Ahora estaba a salvo, lejos de todo el trabajo que se iba a realizar dentro hasta que decidieran cuándo y a qué precio venderla. Mientras tanto, seguían limpiando la casa y retirando todo lo que había dentro. Y cuanto más avanzaba este proceso, mayor era su temor. Temían que la estructura subyacente estuviera dañada. Esta era la razón que realmente les haría decidir si llevarían a cabo la restauración del palacio o si lo derribarían y empezarían de cero. Mike consultó a 3 ingenieros diferentes sobre el palacio, y todos le dijeron que invertir dinero en las reparaciones no valía la pena. Le aconsejaron que lo reconstruyera desde cero. Para Mike, esto comenzó a causarle una preocupación que no quería tener, y empezó a preguntarse si realmente estaba arriesgando todo el dinero que había ahorrado y si había pagado $1,500,000 solo por comprar un terreno cuyo precio era mucho menor. Primero, el ingeniero hizo un recorrido por el palacio para determinar la cantidad de daño estructural causado por la cantidad de agua que había penetrado. Mientras limpiaban el palacio, el ingeniero le explicó a Mike que no toda la madera quemada se perdería. Después de recorrer todo el lugar y ver todos los detalles, llegó el momento decisivo que determinaría el destino de Mike y Linda. El ingeniero les dijo que el palacio podía renovarse, y esta fue la mejor noticia que habían recibido en sus vidas. Sin embargo, la felicidad duró poco, porque se avecinaban desafíos casi imposibles. Habían entrado en el mes de mayo, y en este mes la lluvia es constante. Esto significaba que el agua caería desde el techo que ya estaba dañado, y si la madera no se secaba, se arruinaría por completo, afectando todo el proceso de renovación y aumentando los gastos. Pero tenían un plan para resolver este problema. El equipo especializado subió al techo y comenzó el trabajo más delicado: retirar cuidadosamente todos los escombros, poco a poco, porque el techo estaba completamente destruido. Decidieron reconstruirlo desde cero. El pronóstico decía que llovería por la noche, pero Mike estaba preparado. Instaló una gran lona de protección que costó $500 para cubrir cualquier área que pudiera sufrir daños. Era una solución temporal, pero la mejor que podían implementar para salvar lo que aún se podía salvar. Efectivamente, comenzó a llover y se desató una tormenta fuerte, empapando todo el terreno del palacio. A pesar de toda la lluvia, los trabajadores continuaban con el techo. Debían terminar de retirarlo antes de que continuara lloviendo. Para acelerar el proceso de renovación, el equipo de trabajo trajo una grúa que pesaba aproximadamente 4,550 kilos. Debido a su gran peso, el pasillo, que estaba en buen estado y no estaba contemplado en el plan de renovación ni presupuestado, se dañó. Pero tenían una solución, que de hecho era su única esperanza: reforzar el suelo con planchas de madera, lo que ayudaría a distribuir el peso de la grúa. La grúa les permitió completar rápidamente el trabajo del techo, y de inmediato comenzaron con la colocación del nuevo techo. Ahora el equipo enfrentaba un nuevo desafío. Necesitaban trasladar la madera grande a una altura de 2 pisos, lo que significaba levantar un peso de 27.5 toneladas. Con el alto costo de cada operación, que alcanzaba miles de dólares por día, su presupuesto estaba en riesgo. Sin embargo, tenían otra solución: una escalera especial que habían construido, de unos 8.5 metros de altura, hecha con la madera sobrante.
Esta escalera no sería solo un medio para subir, sería como un camino o pasarela que permitiría colocar la madera grande en su lugar y continuar reconstruyendo las áreas más dañadas del palacio, especialmente la biblioteca, donde comenzó el incendio. El trabajo avanzaba rápidamente, pero enfrentaban muchos problemas, siendo el más grave el daño al pasillo cuando la grúa pasó sobre él, lo que les costaría mucho reparar. Lo que realmente preocupaba a Mike era que las columnas decorativas desaparecieron. Cuando preguntó al ingeniero, le dijeron que, lamentablemente, habían sido completamente destruidas. Desde el principio, Mike había querido conservar cada columna intacta, ya que cada una tenía un valor de $30,000, siendo lo más caro del palacio antiguo, y esta era su estrategia para ajustar los costos. Pero desafortunadamente, el contratista tenía otra opinión y las columnas quedaron dañadas. Ahora Mike debía encontrar una solución para este problema inesperado. A pesar de todos estos obstáculos, el trabajo en el techo continuaba perfectamente sincronizado. Finalmente, lograron construir un techo completo que la lluvia no podía afectar. Este se consideraba su primer y más importante logro en el proyecto desde que comenzaron hace 3 meses. Apenas habían dado su primer paso dentro del palacio cuando surgió un problema inesperado. Apareció un inspector para revisar cómo iban las obras. Sin embargo, después de que Mike habló con él y resolvieron la situación, obtuvieron todos los permisos necesarios para continuar su trabajo sin ningún retraso. La barandilla que ves aquí tenía originalmente un costo de aproximadamente $90,000. No sé de dónde salen estas cifras tan enormes, pero dicen que estaba hecha a mano, y hoy en día su precio podría superar con creces esa cantidad. Mike, por su parte, tenía una visión diferente para el diseño de la casa. Quería algo más simple y tranquilo, por lo que las barandillas ornamentadas no encajarían con el estilo que él deseaba. Pero esto no significaba que serían desechadas, ya que todavía tenía muchos planes para ellas. Las columnas que sostenían el techo ahora eran visibles, cubriendo la línea del techo, lo que afectaba la estética del palacio. Sin embargo, también tenían una solución: las ventanas del techo. Ahora su atención se centraría en todas las ventanas del palacio. El diseño original del palacio incluía decenas de ventanas curvas, pero desde el principio, Mike y Linda tenían la intención de reemplazarlas con grandes ventanas rectangulares, queriendo introducir un estilo más natural en cada habitación. Esto implicaría derribar partes de las paredes para ampliar las aberturas y rediseñar algunas secciones de la estructura para adaptarse al nuevo diseño. En ese momento llegó un invitado llamado Ben, de la empresa Bella Windows, una compañía muy reconocida especializada en el diseño de ventanas y puertas. Ben había visto su proyecto en Internet y quería presentarles una oferta muy atractiva. El día que Mike y Linda fueron a su sala de exposición para conocer los detalles de la oferta y revisar la calidad de los productos, decidieron contactarlo y contratar su empresa. Esta sería una gran inversión que implicaría un gasto considerable para ellos. Esto representaba la mayor cantidad de dinero gastada hasta el momento. Antes de enviar los pedidos, llegaba la parte más importante: las medidas. Cada ventana sería diseñada a medida para ellos, sin margen de error. Un pequeño fallo en las dimensiones podía convertir una ventana en un costo de aproximadamente $10,000. Por eso medían cada ventana una y otra vez antes de realizar los pedidos. Con una inversión tan grande en camino, también revisaban los elementos del palacio que podían reparar y vender para compensar parte de los gastos. Entre estos elementos estaban la calefacción, el refrigerador y una bañera romana que costaba $13,000. La limpiaron cuidadosamente y la pusieron a la venta en eBay, esperando que alguien apreciara estos objetos antiguos y los comprara. Después de cubrir la casa con plástico resistente al agua, llegó el turno de instalar el techo. Aunque parecía fácil, en realidad era una tarea muy peligrosa. El equipo trabajaba sobre un techo con gran pendiente y altura, donde un paso en falso podía significar caer al suelo en segundos. Finalmente, tras un enorme esfuerzo, lograron colocar un techo sin errores, que transformó completamente la apariencia del palacio.
Habían retirado todo lo que existía dentro del palacio, desde paredes hasta acabados, dejando únicamente la estructura de madera que soportaba todo el edificio. Ahora era momento de ocuparse del piso, completamente destruido por el incendio, el humo y el agua, pero que debía prepararse para la renovación. El último área que demolieron fue la planta baja, donde planeaban construir cosas muy especiales. Una sala de cine moderna hecha a medida, un gimnasio equipado con todos los aparatos y una oficina completamente nueva. Finalmente, las ventanas, cuya fabricación debía tardar unas 12 semanas, llegaron en solo 3. Mike no podía creer la noticia y cuando el contratista se la comunicó, él tampoco lo creía. Para él fue casi un milagro. Con las ventanas instaladas, el proyecto avanzaba mucho antes de lo previsto. Comenzaron a colocarlas con cuidado y precisión dentro del palacio. Y esta era la parte más difícil del proceso. Estas ventanas tenían paneles que pesaban aproximadamente 140 kilos cada uno, y era un pedido enorme que costaba alrededor de 6,000 libras esterlinas. Además, no tenían seguro. Llegó el momento decisivo. Cada ventana encajaría correctamente en su lugar o surgirían problemas. Gracias a Dios, cada ventana quedó perfectamente instalada, lo que les dio mucha tranquilidad. Con esto, el primer piso estaba completo. El siguiente desafío más difícil era cómo subir un panel de vidrio de más de 140 kilos hasta el segundo piso sin usar una grúa. Solo tenían una opción: depender de su fuerza y la escalera, que estaba llena de riesgos. Un solo error podría haber resultado en la caída de un panel, lo que habría costado $100,000. El ambiente estaba muy tenso, pero el equipo estaba preparado. Colocaron la primera ventana, luego la segunda, y continuaron así durante días, instalando todas las ventanas del segundo piso con una precisión y cuidado extremos. Ahora era momento de instalar la pieza más cara que habían pedido, una enorme puerta de vidrio de aproximadamente 5 metros de altura. Este era el panel de vidrio más grande, el más complicado de instalar y también el más caro. Con la pared hecha de vidrio, el palacio cambió completamente su apariencia. Sin embargo, los problemas no los dejaban en paz. Surgió un problema importante. Estas ventanas estaban diseñadas para permitir la entrada de luz y disfrutar de las vistas del interior del palacio. Pero el efecto fue que también mostraban el interior hacia afuera, eliminando completamente la privacidad. Por esta razón, la privacidad se convirtió en prioridad para Mike y Linda. Para solucionarlo, decidieron crear una barrera con 50 árboles de rápido crecimiento y Mike mismo se encargó de plantar los árboles. De nuevo dentro del palacio, antes de cerrar las paredes, debían rociarlas con un material aislante, espuma de nidificación, para sellar todas las grietas y aberturas. Esto no solo creaba una fuerte barrera, sino que también reducía los costos de pintura y calefacción, además de proporcionar aislamiento acústico. Y esta capa aislante no cumplía solo estas funciones, sino varias más, que hacían el espacio mucho más eficiente y protegido. Pero eso no era todo. Este material también añadía resistencia estructural a las paredes. Comenzaron colocando la pared de la entrada del palacio. Aunque había restos de ladrillos de la pared antigua, los trabajadores actuaron con mucho cuidado, retirando cada ladrillo uno por uno, para no dañar la pared que los rodeaba. Una vez retirados todos los ladrillos antiguos, comenzaron a construir la nueva pared con ladrillos nuevos. Tras completar esta sección, el palacio adquirió una apariencia impresionante. Lamentablemente, debido al desastre anterior, no había sistema eléctrico en el palacio. El sistema antiguo había quedado completamente destruido. Ahora era el turno de instalar un sistema eléctrico completo y de alta calidad. Cuando estaban a punto de terminar, ocurrió algo aterrador que sacudió todo el palacio. Mike y Linda llegaron tarde, alrededor de las 9:45 a 10 de la noche, y vieron un automóvil estacionado justo frente a su coche, con las luces encendidas. Mike detuvo su vehículo, y el automóvil dio la vuelta y se marchó. Al entrar al palacio, escucharon ruidos extraños provenientes del segundo piso, por lo que Mike llamó de inmediato a la policía. La policía inspeccionó todo el palacio, pero no encontraron a nadie ni ningún signo de intrusión. Realmente fue algo extraño. Tal vez Mike estaba paranoico. La grúa que había roto parte de la estructura fue solo un pequeño problema comparado con lo que se avecinaba.
Un equipo pesado de aproximadamente 27.000 kilos llegaría para levantar 18.000 kilos de materiales de pared. Esta era la única manera de que el proyecto continuara con éxito. Pero si la grúa pasaba por la estructura ya debilitada, la destruiría por completo. En medio de todo esto surgió un problema inesperado. Un montón de escombros de $500 cayó justo sobre la mitad de la estructura dañada. Ahora, el camión solo podía avanzar por las áreas ya debilitadas. El equipo construyó un puente temporal sobre el borde que separaba las escaleras principales, lo que les proporcionó suficiente espacio para trabajar de manera rápida y segura. Finalmente, después de 3 meses, la estructura de las vigas y el aislamiento quedaban expuestos. El equipo comenzó una misión enorme: instalar los paneles grandes en todo el interior del palacio. Esta no era una tarea fácil en absoluto. Con cada panel colocado, el palacio cambiaba rápidamente, transformándose de un lugar muerto y desnudo en un espacio lleno de vida, y su forma final comenzaba a aparecer poco a poco. Después de reemplazar la escalera y la barandilla ornamentada por una escalera más simple y recta, comenzaron a colocar los peldaños y la barandilla de las columnas con madera de roble blanco macizo. La luz fue diseñada para ser más estrecha, lo que daba la sensación de un pasillo que te guiaba hacia las habitaciones del palacio. Esto se consideraba una gran victoria. Las paredes no solo sobrevivieron al desastre, sino que también resistieron una lluvia muy intensa. En este punto, el palacio había pasado de ser solo estructuras de madera a un lugar listo para los acabados finales. Lo primero fueron los pisos, lo cual no era una tarea pequeña ni se limitaría a los baños. Cubrirían todo el palacio, desde la lavandería hasta su recepción y el gimnasio, utilizando piedras importadas de gran valor. Y esto no es nada comparado con la elegancia que lograrían dentro del palacio. En los baños, colocarían una variedad sorprendente de mármoles. Mármol italiano brillante en el piso y mármol negro mate en las paredes. Para proteger el suelo del baño de manera duradera, incluso los pisos funcionarían como calefacción. El baño principal fue el más importante. Eligieron enormes placas de mármol helado, con un precio de aproximadamente $100 por cada pieza, lo que hacía que solo este baño costara alrededor de $200,000. Luego pasaron a otra tarea: instalar los armarios. Construyeron armarios en el dormitorio principal y las habitaciones de los niños. Después continuaron con la escalera, hecha de roble blanco, y para reforzar las líneas verticales en la estructura, colocaron piezas de madera especialmente diseñadas para solucionar este detalle. Se instalaron aquí de manera escalonada en aberturas de exactamente 2 pulgadas. El primer panel de madera llegó y lo eligieron para reflejar el espíritu del diseño moderno. La casa también estaba recibiendo actualizaciones en las fachadas del palacio. Pintaron todo de blanco para unificar el color y combinar lo antiguo con lo nuevo bajo un solo tono. Por supuesto, la estructura anterior había sido dañada por la humedad, y la grúa, que pesaba como un avión, ya no servía, así que decidieron retirarla por completo. Esto representaba un gran problema, que no estaba contemplado en el presupuesto, ya que la pérdida costaría alrededor de $100,000. Al lado, en la entrada, había una sección de grava vieja dañada junto con piedra nueva, lo que hacía que la entrada del palacio estuviera en muy mal estado. La mezcladora de concreto estaba funcionando y los trabajadores estaban dando todo su esfuerzo en el pasillo, y sinceramente, valió la pena. Después de terminado, el pasillo transformó completamente el lugar. Después de más de 500 días de demolición, sorpresas y construcción continua, finalmente, gracias a Dios, la renovación se completó. Hace 18 años este palacio estaba en ruinas. 3 ingenieros dijeron que cada centavo invertido era una gran pérdida, y cada problema que enfrentamos parecía confirmar su opinión. Pero ahora, al estar en el palacio terminado, Mike y Linda no solo demostraron que estaban equivocados, sino que superaron todas las expectativas. El palacio cuenta con una cocina que tiene todo lo que puedas imaginar, desde especias hasta cualquier utensilio que necesites. El grifo sale de su lugar, hace lo que quieras con él y vuelve a su sitio. Además hay un microondas de baja potencia y una estufa simple.
No añadieron nada más ya que se conformaron con una mesa y sillas de roble, lo que hace que la cocina luzca muy elegante. Hay un gran dormitorio con ventanas transparentes y cortinas beige que permiten la entrada de luz natural, con un candelabro grande en el techo que le da un efecto impresionante. También hay una segunda cocina de otro color y una pequeña cafetería cuyo color es espectacular. Este espacio sirve para colocar frutas y postres favoritos, con tapas transparentes que permiten la entrada de aire, pero al mismo tiempo permiten ver el contenido desde fuera. En otras secciones, aún hay espacio vacío para colocar diferentes cosas según se necesiten. Los baños están revestidos con mármol negro mate, gris y blanco con un diseño especial. También hay un gimnasio equipado con todas las máquinas e incluso una sala de cine que siempre habían soñado, con un fondo negro elegante y asientos de cuero. Además hay un baño privado para la sala de cine, optimizando el uso del espacio, y un gran garaje exterior para sus coches. Se instalaron sofás en la zona del techo para iluminar el lugar por la noche, y los grandes ventanales permiten la entrada de luz solar. Todo el palacio se transformó completamente. Espero que te haya gustado esta transformación y que estés ansioso por ver ideas aún más locas en los próximos videos. Y no olvides suscribirte al canal. Gracias.